Yo era huérfana de un mártir y me había enamorado de Oliver, un joven intelectual de la ciudad que había llegado a nuestro pueblo. Para conquistarlo, me humillé a mí misma. Soporté el hambre para ahorrar raciones de comida y dárselas a él, pero siempre me trató con desdén. Hasta que un día, el jefe del pueblo anunció que, como huérfana de un mártir, podía asegurarle a mi esposo un lugar para regresar a la ciudad. Fue entonces cuando Oliver finalmente aceptó casarse conmigo. Pero una vez que obtuvo el puesto para regresar a la ciudad, comenzó a despreciarme. Mostraba su relación con su confidente, Ava, públicamente sin importarle nada. Zoe, tú solo eres una campesina. ¿Crees que mereces volver a la ciudad conmigo? Eres una vergüenza. Me casé contigo por el puesto, no por ti, para forzar el divorcio. Oliver incluso me acusó de tener una aventura con un soltero del pueblo. No soporté las miradas y los chismes crueles de los aldeanos, así que bebí pesticida, mientras agonizaba y perdía el conocimiento. Pensé que era el fin, pero cuando abrí los ojos, estaba de vuelta en el día antes de nuestro compromiso. Esta vez, cuando el jefe del pueblo me preguntó con quién quería casarme y ofreció ayudarme con los arreglos, no dudé. Elegí a Diego, el intelectual con peor reputación política del pueblo. ¿Por qué? Porque en mi vida pasada, cuando bebí el pesticida y todos me evitaron como si fuera una plaga, él fue el único que me llevó al hospital. Chapter 1. Zoe. ¿Quién te dio permiso para ir al jefe del pueblo y pedirle que te arreglara un matrimonio? ¿Acaso dije que me iba a casar contigo? ¿No sabes lo que significa tener respeto por una misma? Aunque seas del campo, deberías tener al menos un poco de dignidad. Apenas salí de la casa del jefe del pueblo, escuché la voz irritada de Oliver detrás de mí. Me detuve un momento y dije, no he dicho que quiera casarme contigo. Oliver soltó una risa fría y me miró con desprecio. Lo escuché, Zoe. Cuando Ava entró, yo estaba afuera de la ventana y oí todo. El jefe del pueblo te preguntó quién te gustaba. ¿Y ahora sigues mintiendo? ¿De verdad crees que una mujer mentirosa como tú me interesaría? Miré a Ava, que estaba callada a su lado, y me quedé sin palabras. ¿No oíste lo que dije después de eso? Ava permaneció en silencio, pero Oliver respondió rápidamente. ¿Por qué alguien tan refinada como Ava seguiría escuchando tonterías tan vergonzosas? Ava tiró suavemente de la manga de Oliver y dijo en voz baja, Oliver, no te enojes con Zoe. Eres tan destacado que es natural que ella quiera casarse contigo. Oliver ni siquiera se molestó en mirarme. No es digna, aunque ya no lo amaba. Esas 3 palabras aún me dolieron. En mi vida pasada, Oliver no dejó de menospreciarme, diciéndome una y otra vez que solo era una campesina, que no estaba a su altura. Así que cuando finalmente aceptó casarse conmigo, estaba tan feliz que me olvidé de mí misma y me humillé para cumplir cada una de sus demandas. En aquel entonces, creía que casarme con Oliver era un regalo, una bendición, y no me importaba nada más. Fui una tonta, pero esta vez, no me rebajaría por él. No de nuevo. Negué con la cabeza, me di la vuelta y comencé a caminar. No quería perder más palabras con ellos, pero Oliver se interpuso en mi camino y dijo con impaciencia, el campo de trigo de Ava aún no está cosechado. Ve y ayúdala a terminar. Ava intervino en voz baja, no es necesario. Puedo hacerlo yo misma. Oliver la miró con preocupación. ¿Cómo voy a permitirlo? Tus manos son para sostener libros y escribir, no para manejar una hoz. Zoe puede hacerlo. Miré mis manos llenas de callos y sonreí ligeramente. De acuerdo. Oliver sonrió con suficiencia. Ya había calculado que diría que sí. En mi vida pasada, siempre era así. Oliver coqueteaba abiertamente con Ava frente a mí, cuando me sentía desanimada y a punto de rendirme. Oliver explicaba casualmente que él y Ava eran solo amigos. Entonces, me pedía que le ayudara con el trabajo en el campo. En aquel entonces, no pensaba que me estaba convirtiendo en su mano de obra gratuita. En cambio, me sentía feliz pensando que Oliver me necesitaba, que me encontraba útil y capaz. Creía que si trabajaba un poco más duro, podría ganarme su amor. Así que trabajaba sin descanso para ayudarlo, incluso cuando gran parte del trabajo era responsabilidad de Ava. Pensé que siendo obediente y trabajadora, podría hacer que Oliver se enamorara de mí. No fue hasta que bebí el pesticida cuando entendí la verdad. Cuanto más obediente era, más me despreciaba. Chapter 2. Zoe, ya que aceptaste, apúrate y termina. No pierdas el tiempo. No me gustan las mujeres que se andan con rodeos. La voz de Oliver sonó detrás de mí, interrumpiendo mis pensamientos. Asentí y pregunté, claro, puedo ayudar a cosechar el trigo, pero ¿a quién le van a contar los puntos de trabajo? Es mejor aclararlo ahora. Oliver frunció el ceño y dijo, ¿de verdad te preocupas por los puntos de trabajo de Ava? Zoe, eres tan mezquina. Te pido un favor y ya estás calculando las ganancias y pérdidas. Te lo digo ahora. Si quieres que tenga una buena opinión de ti,
Deja de comportarte como una campesina avara que siempre está tramando algo. Mi expresión se endureció, y respondí con frialdad, ¿qué tiene de malo ser del campo? Es la tierra de los campesinos la que alimenta a los que vienen de la ciudad. ¿Qué te hace pensar que eres superior? No lo eres. Y, además, déjame dejar algo en claro, no estoy interesada en casarme contigo. Nunca lo estuve y nunca lo estaré. Dicho esto, me di la vuelta y me alejé, molesta. Oliver se quedó atónito por un momento y luego se burló. Vaya, Zoe, has crecido en valentía. ¿Intentas jugar a hacértela difícil? Ni siquiera tienes lo que se necesita. ¡Qué imitación tan patética! Te lo digo. Si no ayudas a Ava a terminar de cosechar el trigo antes de que anochezca, no esperes que te hable de nuevo. Ava tiró suavemente del brazo de Oliver y dijo en voz baja, no te enojes. Oliver, escuché que están mostrando una película en el pueblo vecino. Vamos a verla juntos. Los dos se marcharon. Y mientras se iban, Oliver aún me lanzó otro insulto. Estaba claro que no tenían la intención de terminar la cosecha. En cuanto a mí, obviamente tampoco iba a ayudarlos. Pero al llegar a mi casa, noté grandes grupos de hormigas peleando ferozmente. Una señal segura de lluvia intensa. Si no se cosechaba rápidamente, el trigo se pudriría en los campos. Como alguien nacida y criada en el campo, no podía soportar ver tanto desperdicio. Después de pensarlo un momento, volví a la casa del jefe del pueblo. Cuando le expliqué la situación, el jefe asintió repetidamente. Ava siempre es lenta para trabajar en el campo. Estaba pensando en asignar a otra persona para que termine la cosecha. Tú adelante, cosecha el trigo. Me aseguraré de que los puntos de trabajo estén a tu nombre. No te perjudicarán. Le di las gracias y estaba a punto de irme cuando me llamó de nuevo. ¿No te gustaba Oliver antes? Entonces, ¿por qué elegiste a Diego? Diego es trabajador y tiene buen carácter, pero su familia no tiene buenos antecedentes. Sus padres eran profesores universitarios antes de ser enviados a una granja de reforma laboral. Casarte con él podría afectar tu futuro, y tus hijos podrían culparte algún día. Sonreí y respondí, no me importa mi futuro, me importa su carácter. Me gusta que sea culto y cuente buenas historias. El jefe del pueblo asintió. Está bien. Entonces, hace unos días lo envié a la capital provincial a comprar semillas. Cuando regrese, le preguntaré su opinión. Sacudió la cabeza y murmuró, qué afortunado es ese muchacho. Llegué al campo de trigo y vi que todas las demás secciones ya estaban cosechadas. Solo la parte de Ava permanecía intacta, con el trigo en hileras ordenadas, destacándose a la vista. Agarré mi hoz y comencé a cortar el trigo, manojo por manojo. Chapter 3. No sabía por qué, pero pensé en Diego. En mi vida pasada, después de beber el pesticida y estar al borde de la muerte, fue Diego quien me llevó a cuestas al hospital. Lloré del dolor todo el camino, y Diego, tratando de distraerme, me contó muchas historias. La última que recuerdo fue la del pastor de vacas y la diosa tejedora. Cuando terminó la historia, mi vida también lo hizo. Lo último que escuché fue la voz ahogada de Diego cuando susurró, Zoe, eres la diosa tejedora, enviada al mundo mortal para soportar dificultades. Ahora volverás al cielo para convertirte en una estrella. Pero yo no soy el pastor de vacas. Ni siquiera tengo la capacidad de verte una vez al año. Perdida en la mezcla agridulce de recuerdos y emociones, terminé de cosechar el trigo. Solté un suspiro. Me enderecé y estiré mi espalda adolorida. Justo entonces, unas voces burlonas llegaron a mis oídos. Vaya, vaya, ¿no es esta Zoe otra vez? ¿Aquí para hacerle el trabajo a Ava? Está tratando de ganarse a Oliver complaciendo a Ava primero. ¡Qué astuta! Astuta pero tonta. Oliver y Ava eran novios antes de venir al campo. Zoe puede esforzarse todo lo que quiera, pero solo se está preparando para llevar el sombrero verde. No me sorprendería si Oliver y Ava tuvieran un bebé, y Zoe se ofreciera felizmente para cuidar al recién nacido durante la cuarentena. Los que hablaban eran otros jóvenes educados de la misma ciudad que Oliver. En mi vida anterior, para ganarme la aprobación de Oliver, siempre había sido amable y complaciente con sus amigos, incluso tratando de congraciarme con ellos. Con el tiempo, se volvieron cada vez más atrevidos delante de mí, tratándome con menos y menos respeto. Mi rostro se oscureció mientras agarraba la hoz y me acercaba a ellos. ¿Qué acabas de decir? Debieron notar mi cambio de actitud porque dudaron, mostrando algo de nerviosismo. Aún así, una de ellas respondió con desafío, ¿qué quieres decir? Debes habernos oído mal. Además, ¿no podemos hablar mientras tú actúas de manera desvergonzada? Exactamente. Si no te respetas a ti misma, no puedes culpar a los demás. Levanté la hoz, señalando directamente a la cabecilla, y dije fríamente, en nuestro pueblo, los chismosos suelen recibir una buena paliza. La chica se puso pálida, claramente asustada. En ese momento, alguien, como si hubiera visto a su salvador,
gritó emocionado, Oliver está aquí. Giré la cabeza y vi a Oliver caminando de la mano con Ava por el borde del campo. Cuando se acercaron a mí, soltaron sus manos con una sincronización perfecta. Oliver miró el trigo cosechado. Asintió satisfecho y me dijo, esta vez lo hiciste bien. Viendo que has mostrado una buena actitud al admitir tus errores, te permito asistir al cumpleaños de Ava mañana. Los otros jóvenes educados rieron con complicidad. En el pasado, cada vez que alguien cumplía años, Oliver me invitaba, no porque yo fuera popular, sino porque era lo suficientemente ingenua para llevar arroz, harina, aceite, verduras y huevos, y luego trabajar hasta el cansancio cocinando para ellos, sirviéndote y limpiando después de la fiesta. Pensaba ingenuamente que Oliver me invitaba porque le importaba y quería integrarme en su círculo. Ahora entendía que me había tratado como a una sirvienta, una tonta fácil de aprovechar. Respondí con frialdad, no, gracias. No estoy interesada en tu fiesta de cumpleaños. El rostro de Oliver se oscureció de inmediato. Frente a sus amigos, se sintió humillado por mi rechazo, y su ira explotó. Se acercó a mí, imponiéndose sobre mí, y dijo, apenas te di un poco de reconocimiento. ¿Y ya te crees mucho? Zoe, te estoy haciendo un favor al invitarte. ¿Quién te crees que eres? Si no fuera porque te aferras a mí como una sanguijuela, ¿crees que siquiera te hablaría? Furiosa, lo miré fijamente y levanté la voz, Oliver. Te lo diré una vez más, no me gustas y no tengo nada que ver contigo. A partir de ahora, tú por tu camino y yo por el mío. Chapter 4. Los jóvenes educados comenzaron a reír y burlarse, todos mirando fijamente a Oliver. Sintiendo la humillación, Oliver me empujó con fuerza, y caí de espaldas en el campo de trigo. Zoe, recuerda bien lo que dijiste hoy. No vuelvas a arrastrarte hacia mí como un perro patético. Escupió sus palabras con desprecio. Tú, una huérfana sin padres, ¿crees que puedes casarte conmigo? Sigue soñando. Estás llena de defectos. Una campesina sin educación. Temblé de furia, todo mi cuerpo vibrando mientras me levantaba y le daba una fuerte bofetada. ¿Con qué derecho insultas a mis padres? Ellos murieron como héroes, sacrificando sus vidas para luchar contra las inundaciones y salvar a otros. Son 1000 veces más nobles de lo que tú serás jamás. Oliver se quedó atónito por mi bofetada, pero cuando recuperó la compostura, la ira lo consumió y me dio una patada en el estómago. Me agarré el abdomen. El dolor me hizo acurrucarme en el suelo. Entonces, Oliver se quitó el reloj que le había dado y lo lanzó con fuerza junto a mí. Esta basura no la quiero. Tómala de vuelta. Ese reloj había sido una reliquia de mi padre. Para agradar a Oliver, se lo había regalado. Jamás imaginé que lo trataría tan descuidadamente y lo arrojaría al suelo como si no valiera nada. Desesperada y humillada, me arrastré para recoger el reloj, pero el daño ya estaba hecho. El reloj había golpeado la hoja de la hoz y se había roto. El último recuerdo de mi padre, destruido, sosteniendo el reloj roto en mis manos. Las lágrimas cayeron sin control por mi rostro. Al levantar la vista, vi a Oliver alejándose, de la mano de Ava. El objeto que yo atesoraba nunca había significado nada para él. En ese momento, el altavoz del pueblo cobró vida con la voz del jefe de la aldea. Zoe, ven a mi casa ahora mismo. Hay buenas noticias. Me limpié las lágrimas. Guardé cuidadosamente el reloj roto en mi bolsillo y abroché el botón antes de dirigirme a la casa del jefe del pueblo. No esperaba que Oliver me alcanzara y me bloqueara el camino de nuevo. Su rostro estaba oscuro y tormentoso cuando exigió, Zoe, ¿qué está pasando? ¿De qué se trata esa buena noticia? No tenía paciencia para él. ¿Cómo voy a saberlo? Hazte a un lado. Oliver soltó una risa fría. No creas que no lo sé. Seguro que es porque el jefe quiere arreglar nuestro matrimonio. Me señaló con el dedo en advertencia. Te lo advierto. Ni lo intentes. Si lo haces, te rechazaré públicamente y haré que no puedas mostrar tu cara nunca más. Ya no podía soportarlo más. Lárgate. Oliver se quedó congelado, atónito. No podía creer que la Zoe sumisa y obediente de antes tuviera la audacia de decirle, lárgate. Apretó los puños mientras gruñía. ¿Qué dijiste? Levanté la hoz en mis manos y respondí con calma, Oliver, si vuelves a tocarme, no esperes que sea amable. No esperaba que yo fuera tan fría. Y se quedó paralizado en el lugar, sin mirarlo de nuevo. Fui directamente a la casa del jefe del pueblo. Al entrar, vi a Diego sentado allí, claramente nervioso. Levantó la cabeza brevemente para mirarme, pero rápidamente volvió a bajar la mirada. No dijo nada, pero pude notar la leve sonrisa en sus ojos y la ligera curva de sus labios. El jefe del pueblo, fumando su pipa, soltó una carcajada. Este muchacho, qué corazón tan astuto tiene. Resulta que ya te tenía echado el ojo. Tan pronto como mencioné tu nombre, se puso tan feliz que me cantó un fragmento de una ópera modelo. Diego, venga,
canta otro fragmento. ¿Qué tal la parte de la tía In? Diego sonrió con incomodidad, visiblemente avergonzado. Jefe, por favor, déjeme un poco de dignidad. Nuestras miradas se encontraron, y en ese momento, una dulzura indescriptible llenó el ambiente. El jefe del pueblo estalló en carcajadas. Ambos están de acuerdo, así que asunto arreglado. Aquí en el campo, no nos preocupamos por rituales complicados. Considérenme su testigo, esto cuenta como su compromiso. Después de la cosecha, elegiré un buen día y celebraremos la boda. Diego, si alguna vez te atreves a maltratar a Zoe, te quitaré la piel. Diego asintió repetidamente, queriendo asegurarle su buen comportamiento. Luego, el jefe del pueblo se dirigió a mí. Zoe, puede que Diego tenga un historial complicado, pero su carácter es intachable. No lo desprecies ni uses el pasado de su familia para herirlo. Si lo haces, no te lo perdonaré. Asentí con seriedad, comprendiendo el significado de sus palabras. Justo entonces, un cartero del pueblo entró corriendo, jadeando. Jefe, un mensaje urgente del condado. Alcancé a ver las palabras en negrita en el sobre, confidencial, y rápidamente tomé a Diego de la mano para salir. Cuando estábamos a punto de cruzar la puerta, el jefe del pueblo nos llamó. Recuerden, están comprometidos, no casados aún. Nada de travesuras. Diego estaba a punto de tomar mi mano, pero rápidamente la retiró al escuchar al jefe, su rostro rojo de vergüenza. Avergonzada también, le respondí con una sonrisa tímida. Cuanto más viejo se hace el jefe del pueblo, más gruesa tiene la piel. El cielo ya estaba oscuro, y Diego necesitaba llevar las semillas recién compradas al almacén. Nos despedimos en la puerta de la casa del jefe, dando unos pasos y girándonos varias veces para mirarnos el uno al otro, reacios a separarnos. Chapter 5. Después de la cena, el altavoz volvió a encenderse. Atención vecinos, reunión en la era de trillar. Al menos una persona por hogar debe asistir. Zoe, asegúrate de estar presente. Esto te concierne. Rápidamente me lavé la cara y me dirigí apresurada hacia la era. A medio camino, una mano grande agarró mi brazo con fuerza. Solté un grito de dolor. Entonces, escuché la voz de Oliver. Zoe, ya te lo advertí antes. ¿Por qué sigues siendo tan descarada? Me solté de su agarre y lo fulminé con la mirada. Oliver, ¿puedes dejarme en paz de una vez? Enojado, me escupió. ¿Y qué si tus padres serán héroes? ¿Crees que puedes hacer que el jefe del pueblo convoque una reunión para obligarme a casarme contigo? Te lo digo ahora, no caigo en tus trucos. Ni siquiera si bajara el rey del cielo podría obligarme. Déjame ser claro, estoy con Ava. Somos pareja, mejor olvídalo. Levanté la voz. Oliver, estás delirando. ¿Quién te dijo que esta reunión era para un casamiento? ¿De verdad te crees tan importante como para que el jefe del pueblo reúna a todos por ti? Oliver no esperaba que le hablara con ese tono sarcástico. Su cara se retorció de ira, y me empujó bruscamente. Muy bien, sigue haciéndote la dura. Ya verás cómo te humillo en un rato. Ava tenía razón, eres el tipo de mujer que se aferra desesperadamente sin dignidad. Voy a asegurarme de que te avergüences tanto que entiendas de una vez que nunca tuviste una oportunidad. He sido demasiado blando contigo. Zoe, todo esto es culpa tuya. Cuando empiece la reunión, más te vale no llorar. Oliver entró furioso al lugar de la reunión. Yo negué con la cabeza y murmuré, ¡qué loco! Al llegar a la era de trillar, busqué a Diego entre la multitud, pero no lo vi. Probablemente seguía en el almacén y no había podido llegar a tiempo. El jefe del pueblo se subió a una gran piedra, con los ojos ligeramente enrojecidos, y comenzó a hablar. Todos en nuestro pueblo recuerdan la inundación de hace 3 años. Los padres de Zoe dieron su vida para salvarnos. El gobierno los ha reconocido oficialmente como mártires. Les entregaron un certificado de honor y un reloj conmemorativo. Durante estos años, hemos hecho todo lo posible por cuidar a Zoe, pero siempre he sentido que no era suficiente. Ninguna ayuda podría compensar su pérdida. Pero ahora ha llegado una nueva política. Zoe y su futuro esposo, con quien quiera que se case, tendrán la oportunidad de mudarse a la ciudad. Si se casa con alguien del pueblo, ambos pueden convertirse en trabajadores de fábrica, ganar un salario y disfrutar de los beneficios de la ciudad. Si se casa con un joven educado de la ciudad, podrán regresar a la ciudad, y el gobierno les conseguirá trabajo. La voz del jefe del pueblo temblaba de emoción. El país no ha olvidado a Zoe. Quiero ver a alguien atreverse a decir que está en desventaja o que tiene dificultades para casarse. Quien se case con Zoe tendrá una fortuna inesperada, el tipo de suerte que puede cambiar el destino de una familia. El jefe del pueblo seguía hablando con pasión, pero el lugar ya era un caos. Todos hablaban emocionados, y numerosas miradas estaban fijas en mí. Los aldeanos, que habían vivido la inundación, tenían lágrimas en los ojos al recordar a mis padres. Sentía su alegría genuina por mí. En cuanto a los jóvenes de la ciudad,
No conocían la historia de mi familia. Sus miradas eran una mezcla de envidia y celos, especialmente dirigidas hacia Oliver. Todos asumían que Oliver sería el elegido para obtener el puesto y regresar a la ciudad, y Oliver también lo asumía. Chapter 6. Él se acercó con aire arrogante y una sonrisa fría. Con razón hoy te comportaste de forma tan extraña, como una bruja agresiva. Parece que ya te enteraste de la noticia y crees que tienes algo con que manipularme, ¿verdad? Zoe, sí que sabes cómo calcular tus movimientos, pero déjame decirte una cosa, no funcionará. Asentí con calma. Tienes razón, no funcionará. No me gustas y no me casaré contigo, así que no obtendrás el cupo para la ciudad. Oliver se quedó tan atónito que no pudo responder de inmediato. Furioso, soltó, no tiene sentido seguir hablando. Se dio la vuelta para marcharse, pero Ava, que estaba cerca, le lanzó una mirada cargada de señales. Oliver suspiró y volvió hacia mí. Zoe, no digas que no te estoy dando una oportunidad. Si te disculpas por lo que hiciste hoy, podría considerar perdonarte. Y quién sabe, tal vez salir contigo no sea del todo imposible. No pude evitar pensar en lo ridículo que era. ¿Cómo pude enamorarme de él en mi vida pasada? Con sarcasmo, le dije, sí, ¿entonces ya terminaste con Ava? Guardó silencio durante un par de segundos antes de responder. En realidad, Ava y yo nunca estuvimos juntos. Me molestó lo que me dijiste hoy, así que fingí estar cerca de ella para darte celos. Continué con mi tono burlón. Vaya, Oliver, no sabía que estabas tan enamorado de mí. Debe ser el mismo Oliver que me daba órdenes y me regañaba por todo, ¿verdad? Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Ya entendí. ¿Crees que ahora, con algo de poder, puedes reclamarme por haberte humillado antes? Está bien, si es tu orgullo lo que quieres, te lo puedo dar, ya que me gustas. ¿Qué más da darte un poco de reconocimiento? Pero recuerda, Zoe, te estoy dando este reconocimiento porque me gustas. No te cedas. Antes de que pudiera responder, Oliver caminó hacia la piedra donde antes había estado el jefe del pueblo y adoptó la pose de alguien a punto de dar un gran discurso. La multitud se quedó en silencio, observándolo con curiosidad. Con una cálida sonrisa, Oliver comenzó. Todos saben que Zoe ha estado detrás de mí por un tiempo. La verdad es que ya le había dicho que sí, pero siento que no le he dado el reconocimiento oficial que merece. Así que, aprovechando que todos están aquí, quiero hacer pública nuestra relación. Se giró hacia mí, mirándome profundamente a los ojos, y con ese tono suave y conquistador, dijo, Zoe, te amo, cásate conmigo. Los jóvenes de la ciudad aplaudieron y gritaron, y pronto, los aldeanos se unieron. Todos sabían cuánto tiempo había estado detrás de Oliver, así que para ellos, esto parecía el resultado natural, pero yo negué con la cabeza. No te amo, y no puedo aceptar. El lugar quedó en silencio. Todos me miraron sorprendidos. Oliver se quedó parado en la piedra, claramente acorralado, reprimiendo su enojo mientras apretaba los dientes. Zoe, no pongas a prueba mi paciencia. Lo miré fríamente. Lo digo en serio. No me gustas. También sé que tú nunca has estado interesado en mí. Tu confesión de hoy no es más que un intento de obtener mi cupo para la ciudad. De hecho, apuesto a que estás tramando que yo misma se lo dé a Ava. ¿No es así? El rostro de Oliver se enlojeció de furia al ver que había adivinado sus intenciones. Humillado frente a la multitud, parecía estar al borde de la locura. Señalándome con el dedo, gritó, Zoe, incluso si tienes el cupo, no eres más que una campesina. Deberías encender incienso y agradecerle al cielo si alguna vez llegas a ser digna de mí. Te estoy dando una sola oportunidad. ¿Te casas conmigo o no? No seas desagradecida. Has estado detrás de mí como una sombra durante años, esperando este día. ¿Ahora qué pretendes? De repente, una figura alta se acercó. Era Diego. Incluso con Oliver de pie sobre la piedra, seguía siendo una cabeza más bajo que Diego. Diego extendió su mano fuerte y agarró la muñeca de Oliver con firmeza. Oliver, ¿cómo te atreves a aprovecharte de mi ausencia para intimidar a mi prometida? Dijo Diego con el rostro sombrío de ira. Toda la multitud quedó atónita ante la presencia de Diego. Oliver se soltó con fuerza y, mientras se frotaba la muñeca, respondió con desdén, Diego, ¿eres el prometido de Zoe? ¿Todavía estás soñando? Despierta ya, hombre. ¿Sabes siquiera cuál es tu origen? Estás delirando si crees que eres el príncipe de este cuento. Los demás jóvenes de la ciudad se unieron a la burla. Exacto, Diego. Incluso una campesina no se rebajaría a estar contigo. ¿Crees que es tu momento de héroe para que Zoe se enamore de ti? Vaya imaginación. Los jóvenes de la ciudad siempre habían menospreciado a Diego por su origen y solían aislarlo. Ahora estaban disfrutando la oportunidad de humillarlo aún más. Sin embargo, Diego había construido buenas relaciones con los aldeanos. Algunos de ellos inmediatamente salieron en su defensa. Sin dudarlo,
Me acerqué a Diego y, delante de todos, tomé su mano. La multitud se quedó en silencio al instante. Miré a todos y declaré con firmeza: amo a Diego. Ya estamos comprometidos, y él es mi prometido. El murmullo silencioso se convirtió en susurros. Algunos incluso murmuraban con envidia por la suerte de Diego. El rostro de Oliver se retorció mientras la ira, la humillación y la frustración cruzaban por él como una tormenta. De repente, como si hubiera pensado en algo, soltó una amarga carcajada y dijo: Zoe, sí que sabes cómo hacer un espectáculo. ¿Trajiste a Diego solo para ponerme celoso? Déjame decirte algo, yo no reacciono ante la presión. Cuanto más me presionas, más te desprecio. Así que discúlpate ahora mismo, y tal vez, solo tal vez, te perdone. Diego y yo lo miramos, completamente incrédulos. Le dije: Diego y yo estamos realmente comprometidos. El jefe del pueblo también lo sabe. Oliver, deja de tener falsas esperanzas. El rostro de Oliver se descompuso aún más. ¿Falsas esperanzas? ¿Me estás llamando iluso? Tú, una simple campesina, ¿te atreves a llamarme iluso? El tono agresivo de Oliver hizo que Diego frunciera el ceño ligeramente. Chapter 7. Diego se acercó a Oliver con pasos largos y decididos. Era mucho más alto que Oliver y, gracias a los años trabajando en el campo, su cuerpo era fuerte y musculoso. Al mirarlo desde arriba, desprendía una sensación de amenaza abrumadora. Oliver claramente estaba asustado. Intentó mantener una fachada de dureza, pero su miedo era evidente. ¿Qué piensas hacer? No olvides tu origen. La mirada de Diego se volvió fría mientras respondía: puede que tenga un mal origen, pero mis puños siguen siendo fuertes. Oliver, si vuelves a molestar a mi prometida, no me culpes por lo que pase. Luego, Diego se inclinó ligeramente y empujó a Oliver con su hombro. No parecía que Diego hubiera usado mucha fuerza, pero Oliver tropezó hacia atrás, dando varios pasos y casi cayendo al suelo. Miró a Diego con furia, pero al final no se atrevió a devolver el golpe. De repente, corrió hacia el jefe del pueblo, su tono desesperado y frenético. Diego debe haber sabido sobre la nueva política de antemano. Aprovechó un vacío legal y engañó a Zoe para esto. Jefe del pueblo, ¿no va a hacer algo al respecto? El jefe del pueblo había estado observando la escena en silencio, dando largas caladas a su pipa. En ese momento, levantó la cabeza con calma y habló lentamente. Los dos ya estaban comprometidos antes de que llegara la nueva política. Yo fui el testigo. Están verdaderamente enamorados, sin motivos ocultos. Lo he visto con mis propios ojos. Oliver parecía como si lo hubieran golpeado con un rayo. Se dejó caer al suelo, sentado y aturdido. El jefe del pueblo entonces señaló a Oliver con la boquilla de su pipa. Pero tú, Oliver, has estado tramando cosas, saltando de un lado a otro, comiendo de un plato mientras miras el siguiente. ¿De verdad creías que nadie se daba cuenta? ¿Te crees el único listo del mundo y que todos los demás son tontos? Pues déjame ser sincero contigo, por suerte Zoe no te eligió. Si lo hubiera hecho, me estaría desvelando cada noche de pura frustración. Dicho esto, el jefe del pueblo se dio la vuelta y se marchó con las manos entrelazadas detrás de la espalda. Los aldeanos rieron y murmuraron entre ellos, burlándose en voz baja de Oliver. A medida que caía la noche, la multitud se dispersó, dejando solo a Oliver sentado en medio del vacío campo de trilla, tirándose del pelo con desesperación. Incluso Ava, su supuesta gran pasión, no estaba allí para consolarlo. Chapter 8. El jefe del pueblo ya había elegido la fecha de boda para Diego y para mí. Una vez terminada la cosecha de otoño, comenzaríamos con los preparativos. Diego y yo ya estábamos soñando con nuestra vida después del matrimonio, pero no esperaba que, una mañana, la madre de Lucas llegara furiosa a mi casa, gritando y golpeando la puerta mientras me insultaba. Confundida, abrí la puerta y vi que ya había una multitud de curiosos reunidos afuera. La madre de Lucas agitaba una prenda interior femenina en el aire, señalándome con el dedo mientras gritaba: Zoe, eres joven, pero bien descarada. ¿Cómo te atreves a usar esto para seducir a mi hijo? Mi corazón se hundió. En mi vida anterior, Oliver ya me había acusado falsamente de tener un romance con Lucas. Pensé que al elegir a Diego esta vez, podría evitar esta trampa, pero parecía que el destino seguía empeñado en colocar esta carga sobre mí. Escaneé la multitud y, como esperaba, vi a Ava y a Oliver en la esquina. No estaban observando el alboroto como los demás, estaban con la cabeza agachada, susurrando y conspirando. Supe de inmediato que este incidente con Lucas era obra de ellos. La madre de Lucas me lanzó la prenda interior, apoyando las manos en las caderas mientras exigía: Zoe, ¿cómo vamos a solucionar esto? Hoy me tienes que dar una respuesta. Le pregunté con calma: ¿qué tipo de solución estás buscando? La madre de Lucas sonrió con malicia y dijo:
ya que tú y mi hijo han sido sorprendidos en esta situación. La única solución es que se casen. No pude evitar reírme de lo ridícula que era su propuesta. Lucas tenía una discapacidad mental y la inteligencia de un niño de 6 o 7 años. A pesar de tener más de 30, nunca había logrado encontrar esposa. Y ahora pretendía que yo me casara con él. Era absurdo, por si fuera poco. Añadió, cuando consigas el trabajo en la ciudad y te mudes, como tu suegra, no te pediré mucho, con que me des la mitad de tu salario estará bien. Puse los ojos en blanco sin piedad. Sigue soñando. La madre de Lucas inmediatamente se dejó caer al suelo, golpeándose el muslo mientras lloraba a gritos. No hay justicia en este mundo. Zoe sedujo a mi hijo y deshonró a mi familia. No puedo seguir viviendo. Hoy mismo me ahorcaré aquí en su puerta. La multitud creció rápidamente mientras los curiosos se acercaban y murmuraban entre ellos. Si esto continuaba, los rumores se esparcirían y sería aún más difícil explicar la situación. Di un paso adelante y grité, ¿dices que seduje a tu hijo? ¿Dónde está la evidencia? Señalé la prenda interior en el suelo. No uses esto para incriminarme. ¿Quién sabe de dónde la robaste? Si tanto quieres mi plaza en la ciudad, al menos usa un método más respetable. La madre de Lucas sacó a Lucas de entre la multitud y lo arrastró hacia adelante. Mi hijo es un hombre honesto. Nunca dice mentiras. Lucas, diles qué pasó, babeando y con una sonrisa tonta. Lucas dijo, anoche estaba atrapando saltamontes fuera del pueblo. La hermana Zoe me llevó detrás de un gran árbol y me dio una prenda de ropa. Dijo que quería casarse conmigo. La multitud estalló en caos. Todos sabían que, aunque Lucas tenía problemas mentales y era lento, tenía la reputación de ser honesto y nunca mentir. Los aldeanos comenzaron a murmurar. Jamás me imaginé que Zoe fuera este tipo de mujer. ¿No es una deshonra para la memoria de sus padres? ¿Está tan desesperada por un hombre? Lo supe desde que seguía a Oliver como una cachorrita enamorada. Esta chica siempre ha sido inquieta. ¿No está comprometida con Diego? ¿Por qué estaría metiéndose con Lucas? Bueno, solo están comprometidos, no casados. Quizás Diego sea demasiado tonto para adelantarse a las cosas. Estar con Lucas tiene su ventaja. Es demasiado simple para resistirse a ella. Podría hacer lo que quisiera, y él se dejaría llevar. Seguramente ya se ha divertido con él. Mira eso. Hasta se quitó la ropa interior. Cuanto más chismeaban los aldeanos, más desagradables se volvían sus comentarios. Sin embargo, la madre de Lucas se veía cada vez más feliz al escucharlos. Sentada en el suelo, golpeándose el muslo, gritó, Zoe, o te casas con mi hijo, o te denunciaré por conducta indecente y te meteré en la cárcel. En mi vida anterior, sus amenazas, junto con los crueles chismes de los aldeanos, me habían destrozado. Me llevaron a la desesperación y bebí el pesticida que acabó con mi vida. Pero esta vez, ¿qué debo hacer? Chapter 9. Justo en ese momento, Oliver se acercó, se aclaró la garganta suavemente y le dijo a la madre de Lucas, ¿puedo decir algo justo y razonable? Zoe solo cometió un error, y es la primera vez. Todos somos vecinos. No hay necesidad de hacer un escándalo. Hacer que se case con tu hijo tampoco tiene sentido. Después de todo, es hija de mártires. Arruinar su vida no sería bien visto por el jefe del pueblo, y lo sabes. La madre de Lucas dudó un momento. Pero, no puedo dejar que Zoe se salga con la suya. Un momento. ¿Por qué dices que casarse con mi hijo arruinaría su vida? ¿Nos estás insultando? Oliver ignoró su pregunta y continuó. ¿Qué te parece esto? Tomen todos los puntos de trabajo de Zoe de este año como compensación. ¿Te parece justo? La madre de Lucas lo pensó por un momento y luego asintió a regañadientes. Sabía que el jefe del pueblo no le permitiría obligarme a casarme con Lucas. Oliver se volvió hacia mí con una expresión aparentemente sincera. Zoe, tu reputación está arruinada ahora, y Diego seguramente romperá el compromiso. Pero no importa, nos teníamos cariño antes. No, estoy dispuesto a casarme contigo. No te guardaré rencor. Me reí con frialdad. Preferiría beber pesticida. El rostro de Oliver se oscureció. No seas como un perro que muerde la mano que lo alimenta. En ese momento, una voz resonó desde cerca. Oliver, con esa actitud tan arrogante. Casi pensé que ya eras el jefe del pueblo. Me giré y de inmediato sentí una ola de alivio. Era Diego, y el jefe del pueblo estaba con él. Por alguna razón, solo ver a Diego me hizo sentir increíblemente tranquila. Diego se acercó y colocó suavemente su mano en mi espalda. Ese pequeño gesto hizo que mis ojos se llenaran de lágrimas. Sabía que él confiaba en mí. Me estaba diciendo que estaba allí, apoyándome. Diego miró a Oliver y dijo, aún no se ha descubierto la verdad. ¿Y ya estás ayudando a Zoe a admitir culpa? Dime, ¿quién te crees que eres? ¿Qué derecho tienes de entrometerte en los asuntos de nuestra familia? Oliver, tus pequeños trucos son asquerosos y nada masculinos. Los desprecio. Dicho esto, le dio un empujón a Oliver.
Esta vez, Diego usó más fuerza, y Oliver cayó al suelo entre la multitud. Diego se acercó a Lucas con una sonrisa cálida y preguntó, «Lucas, ¿Zoe realmente te dio ropa anoche?» Lucas asintió entusiasmado. «Sí, Zoe dijo que sería mi esposa». Diego sonrió amablemente y preguntó, «¿Qué llevaba puesto anoche?» Lucas parpadeó, confundido. Estaba oscuro. No pude ver. Diego continuó, «Entonces, ¿cómo supiste que era Zoe?» Lucas respondió, «Ella me lo dijo. Dijo que era Zoe». Pero su voz sonaba diferente a la habitual. Tan pronto como Lucas dijo esto, la multitud comenzó a murmurar. Todos empezaban a conectar los puntos. Diego se mantuvo tranquilo, sonriendo mientras preguntaba, ¿había algo más diferente en esta Zoe de anoche? Lucas pensó un momento antes de decir, olía muy bien, tanto que me daban ganas de estornudar. Diego intercambió una mirada con el jefe del pueblo, quien asintió y dijo, traigan a todas las mujeres del pueblo que tengan una edad similar a Zoe. Dejen que Lucas las huela una por una. Miré a mi alrededor y vi a Ava tratando de escabullirse. Inmediatamente grité, «Ava, ¿a dónde vas?» Chapter 10. Cuando Ava escuchó mi voz, comenzó a correr aún más rápido. Pero dos mujeres mayores rápidamente la interceptaron y la trajeron de vuelta a la fuerza. Cuando Ava estuvo frente a Lucas, sus ojos brillaron. «Es ese olor. Oye, pero tú no eres Zoe». Una de las mujeres mayores exclamó de repente, «Es cierto. El olor que tiene Ava es perfume. En nuestro pueblo nadie más lo tiene, solo ella». Se lo enviaron sus parientes de la ciudad, y estuvo presumiéndolo por todo el pueblo durante días. El rostro de Ava se puso pálido como la cera, y miró desesperada a Oliver en busca de ayuda. «Oliver, ayúdame, por favor». Sonreí fríamente. «Ava, parece que tú eres la que está desesperada por un hombre. ¿Por qué no te casas con Lucas?» Los ojos de la madre de Lucas se iluminaron. Ava sería perfecta. Ava quedó completamente petrificada y agarró el brazo de Oliver en pánico. «Oliver, di algo». «Sabes que no hice nada». Oliver se aclaró la garganta con torpeza y, con dificultad, le dijo a la madre de Lucas, «Ava cometió un error, pero es su primera vez. ¿Qué tal si mostramos algo de indulgencia y ella les compensa con un año de puntos de trabajo?» Antes de que la madre de Lucas pudiera responder, Ava explotó de furia. «No soy culpable de nada. No hice nada». Su voz temblaba de ira mientras gritaba a Oliver, «Oliver, ¿acaso eres hombre? Sabes la verdad y aún así me estás incriminando». Se giró y señaló a todos mientras continuaba su diatriba. «Fue Oliver quien me ordenó hacerlo. Me dijo que incriminara a Zoe. Dijo que Zoe no querría casarse con un idiota, y que cuando todo se descontrolara, él aparecería como un héroe y ganaría la aprobación de Zoe, obteniendo su cupo para la ciudad». La madre de Lucas corrió hacia Ava y le dio una fuerte bofetada en la cara, haciéndola caer al suelo. «La verdadera tonta eres tú. Mi hijo es simple y honesto. Nunca miente». El jefe del pueblo entrecerró los ojos y miró a Oliver fríamente. «¿Qué tienes que decir ahora?» «Oliver, todavía terco», dijo entre dientes, «yo no hice nada. Ava está inventando todo». El jefe del pueblo soltó una risa fría. «Todos aquí conocemos la verdad, Oliver, aunque no lo admitas. Todos te ven por lo que eres». Oliver siguió negando todo, y sin pruebas directas. El jefe del pueblo no pudo hacer mucho, pero el daño ya estaba hecho. La reputación de Oliver en el pueblo estaba completamente arruinada. No solo los aldeanos lo ignoraban, sino que incluso los demás jóvenes educados se distanciaron de él. Se convirtió en un completo paria en el pueblo. Todo el trabajo más sucio y difícil se le dejaba a él, y durante cualquier distribución de recursos, siempre era el último en recibir algo. En cuanto a oportunidades como unirse al ejército o postularse para la universidad, no tenía ninguna posibilidad. A partir de ese momento, Oliver vivió como un fantasma en el pueblo, sin vida y sin rumbo. En cuanto a Ava, la madre de Lucas insistió en que ella había seducido a su hijo y exigió que se casara con Lucas. De lo contrario, amenazó con denunciarla por indecencia y hacer que la encarcelaran. Ava, aterrorizada, sopesó sus opciones y, al final, accedió a casarse con Lucas. Su plan había fracasado espectacularmente. Intentó atraparme, pero terminó atrapándose a sí misma. Mientras tanto, Diego y yo utilizamos el cupo para regresar a la ciudad. Gracias a nuestro arduo trabajo y disposición para aprender, combinados con el hecho de que los padres de Diego habían sido reinstalados en sus trabajos y ya no estaban estigmatizados por su origen, prosperamos. Nuestra fábrica incluso recomendó que ambos asistiéramos a la universidad. Chapter 11. En la universidad, Diego y yo elegimos por casualidad la misma especialización, ingeniería hidráulica. Compartíamos el mismo sueño, controlar las inundaciones y honrar la memoria de mis padres. Unos años después, nos convertimos en expertos reconocidos en la gestión del agua.
Nuestra primera asignación nos llevó de regreso a nuestro pueblo natal para abordar el problema de las inundaciones. El día que regresamos, representantes del condado, la ciudad, el municipio y la aldea vinieron a recibirnos con alegría e incluso lágrimas de emoción, esperanzados de que pudiéramos resolver los problemas de las inundaciones y traer estabilidad a sus vidas. El condado había preparado un alojamiento para nosotros en una casa de huéspedes, pero insistimos en regresar a la aldea donde habíamos vivido. El jefe del pueblo seguía tan enérgico como siempre, aunque sus sienes ya estaban cubiertas de canas. Lo que más me sorprendió fue ver a Oliver y Ava juntos otra vez. Después de casarse con Lucas, Ava tuvo un hijo al año siguiente. Sin embargo, su naturaleza perezosa, sus caprichos alimenticios y sus constantes quejas sobre querer divorciarse pronto colmaron la paciencia de la madre de Lucas. La madre de Lucas, harta de tener a Ava en casa sin hacer nada y desperdiciando alimentos, accedió al divorcio. Lucas ya tenía un hijo, así que no estaba preocupada por quién la cuidaría en su vejez. Después del divorcio, la reputación de Ava era tan mala que nadie quería casarse con ella. Por su parte, Oliver, ya en sus 30 y tantos, también llevaba una mala reputación y no lograba encontrar esposa. Sin más opciones, los dos terminaron juntos nuevamente, pero el amor que alguna vez compartieron había desaparecido, reemplazado por frecuentes peleas en medio de la noche. Ava solía tener moretones alrededor de los ojos, y el rostro de Oliver mostraba arañazos con frecuencia. Diego y yo simplemente nos reíamos de la situación. Habíamos visto un mundo mucho más grande, y Oliver y Ava no eran más que figuras insignificantes de un pasado que habíamos dejado atrás. Sin embargo, Oliver no podía ocultar su envidia cuando nos veía. Su mirada se detenía en Diego, llena de amargura. Caminaba cabizbajo hacia su casa, murmurando para sí mismo como un loco. Alguien cercano lo escuchó y contó que decía: Zoe debería haber sido mía si me hubiera casado con ella. Ahora sería un universitario, un experto como ellos. Esa noche, Oliver y Ava tuvieron otra pelea furiosa. Después de regresar al pueblo, Diego y yo comenzamos de inmediato a estudiar la hidrología local. No pasó mucho tiempo antes de que propusiéramos un plan para controlar las inundaciones. Sugerimos construir una presa para contener el río y crear un sistema integral de gestión del agua para la generación de energía, la prevención de inundaciones y el riego. El condado movilizó una gran fuerza laboral para trabajar en el proyecto. Después de 3 meses de arduo trabajo, finalmente completamos la presa y bloqueamos el río con éxito. La parte más difícil estaba hecha, y el resto del proyecto parecía manejable. Esa noche, celebramos y luego caímos en un sueño profundo por el cansancio, pero en medio de la noche, gritos aterradores me despertaron. Se ha roto la presa, se ha roto la presa. Todos se levantaron apresuradamente de la cama, llenos de pánico. Afortunadamente, era la temporada seca, por lo que el daño fue mínimo. Si hubiera sido verano, las aguas desbordadas podrían haber devastado innumerables aldeas. Para mi sorpresa, Oliver corrió hacia el jefe del pueblo, prácticamente eufórico mientras gritaba: «Quiero denunciar algo. Anoche, Ava cavó en secreto en la presa y causó la ruptura. Jefe, como hice este informe, ¿puedo ganar el próximo cupo para regresar a la ciudad?». El jefe del pueblo lo miró con desprecio y ordenó que trajeran a Ava. Cuando Ava llegó, inicialmente intentó negarlo todo. Chapter 12. Más tarde, Ava se enteró de que fue Oliver quien la había denunciado. En un instante, perdió la cordura. Despeinada y fuera de sí, apuntó con un dedo tembloroso hacia Oliver. «Fuiste tú. Me dijiste que saboteara la presa para vengarnos de Zoe y Diego. Oliver, no eres humano. Me engañaste otra vez. Me volviste a engañar. ¿Quieres volver a la ciudad? Te aseguro que no lo lograrás nunca». De repente, Ava sacó unas tijeras de su ropa y las clavó con todas sus fuerzas en el pecho de Oliver. Nadie esperaba esta escena, y no hubo tiempo de detenerla. La sangre brotaba del corazón de Oliver, empapando su ropa mientras caía al suelo. Sus extremidades temblaban sin control. Con gran esfuerzo, giró la cabeza hacia mí. Sus ojos estaban llenos de desesperación cuando preguntó: «Zoe, si hubiera aceptado casarme contigo, ¿me habrías dicho que sí?». Lo miré con calma y respondí: «Aún te habría dicho lo mismo, preferiría beber pesticida». Una amarga sonrisa apareció en el rostro de Oliver mientras susurraba: «Me odio tanto». Y con eso, murió, con los ojos bien abiertos y sin poder encontrar la paz. Ava fue inmediatamente inmovilizada en el lugar. Cuando llegó la policía, ya había perdido la razón. La ataron y la metieron en la camioneta policial, con las muñecas y los tobillos amarrados, desde detrás de las rejas de metal. Me sonrió como una loca. «Zoe, nunca serás mejor que yo. No pudiste quedarte con Oliver, pero yo sí. Incluso me casé con él. Eres solo una pobre campesina. Apuesto a que nunca te has subido a un coche, ¿verdad?».
Pero mírame a mí ahora. Estoy sentada en uno. JE. Ja, ja. Con los alborotadores fuera del camino, el pueblo volvió a la calma. El resto del proyecto avanzó sin problemas. 3 años después, el proyecto de gestión del agua se completó con éxito, tal como lo habíamos planeado. La presa proporcionaba electricidad, riego y control de inundaciones. Los aldeanos de kilómetros a la redonda ya no tenían que preocuparse por las inundaciones. El jefe del pueblo, junto con los aldeanos, reunieron recursos poco a poco para erigir un monumento junto a la presa. En el monumento estaban los nombres de todos los que habían contribuido al proyecto. En la parte superior estaban los nombres de mis padres. La noche antes de que Diego y yo dejáramos el pueblo, dimos un paseo junto a la presa. Miré hacia arriba y vi el cielo salpicado de innumerables estrellas. La Vía Láctea se extendía por los cielos, y fue fácil para mí encontrar Altair y Vega, las estrellas que representaban al pastor de vacas y la tejedora de la leyenda que Diego una vez me contó. Tomé su mano, y una sonrisa de pura felicidad se dibujó en mi rostro.